acerca de crecer, de ya estar cansado de andar como bebé y como niño, y ya es tiempo de crecer y llegar a ser hábil, útil, ¿verdad? Ministrando la palabra de Dios para poder, ¿qué? Glorificar y honrar a su Señor. Vuelvo a repetir, como dice nuestro texto, en 2 de Pedro, vamos a leerlo otra vez, la última palabra que dio el apóstol Pedro a nosotros, la iglesia de Jesucristo, y aún muerto todavía él habla, ¿verdad? Como está con el Señor, sigue hablando, sigue enseñando a la iglesia aquí de México, la iglesia de Puebla, y dice, versículo 18, de capítulo 3 de 2 de Pedro, mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con este crecimiento, tú le vas a dar gloria ahora y para siempre. Amén. Y yo no sé por qué vives tú, pero si yo tuviera que vivir sin dar gloria y honra a mi Señor, ¿por qué estoy aquí? Es decir, estorbando el suelo. Mejor que vaya yo. ¿Para qué sirvo? Que nada más estoy estorbando aquí en el suelo. Si no puedo glorificar y honrar a Jesucristo ahora, no le he dicho y le vuelvo a decir, Dios es el Dios de ahora. No el Dios de mañana, no el Dios de ayer, pero de ahora, de hoy día. Este es el día que hizo Jehová. No sabemos de mañana si Él va a ser un día para el día de mañana, pero tengo este día para vivir y glorificar y honrar a Cristo. Y por eso mi lema, mi deseo, ¿verdad? Es crecer. Nunca vamos a dejar de crecer, ¿verdad? Ya, yo tengo 70, voy a cumplir 78, ya dentro de unos días, y todavía estoy creciendo. No físicamente, se va viendo que el cuerpo físico se encoge, se va con arrugas y encogiendo, pero no el hombre espiritual. El hombre espiritual sigue creciendo día tras día hasta la última gota, ¿verdad?, de soplo que tenemos en el cuerpo. Debemos estar creciendo. Nunca se envejece el cuerpo del Hijo de Dios. Es decir, el cuerpo espiritual, la nueva naturaleza, la vida de Jesucristo. Siempre hay otra cosa, puesto que tenemos un maestro insondable que nos dio un libro insondable que nadie hasta la fecha haya llegado a profundizar todo, ¿verdad?, sus decretos y mandamientos y todo el panal de miel y todo el oro y la plata que está aquí en esta mina. Nadie lo ha sacado todo. Mire cómo la Biblia dice en 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, para verificar lo que estamos diciendo. Capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 9. ¿Usted cree que el apóstol Pablo profundizó todas las cosas de Dios? Nunca. Pero él fue muy, muy hondo, muy profundo. Yo creo más profundo que cualquiera de nosotros. Pero aquí en 2 de 1 Corintios, versículo 9, antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre hasta la fecha las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y los que le aman
quieren crecer. ¿No ves el niño en la casa? El niño que quiere crecer, quiere ayudar. Sube al lado de mamá, quiero lavar los trastes. Agarra la escoba que es 4 o 5 veces más grande que él. Quiero barrer el piso. ¿Por qué? Porque está creciendo. Quiere servir, quiere ayudar. No quiere ser solamente un comelón, como los niños son puros comelones. Vienen al culto, sentar, oír la palabra de Dios. La panza llega hasta aquí, casi ni se puede levantar de la mesa, ¿verdad? Por engordarse. Pero no sale nada. No sale nada. No hay ningún ministerio. Y se estancan. Y ahí quedan bebés y niños, ¿verdad? Llorando, quejando, con contiendas y celos y divisiones, en vez de crecer. Un hombre que vive con su esposa por 58 años, ¿cómo es que ella todavía no se sujeta a su marido? O el marido que vive con sus hijos, ¿cómo es que todavía no pone en orden sus hijos? No tiene, ¿verdad?, un plan, un programa de orden, de reglas, para que caminamos correctamente delante de Dios. ¿Cómo es posible que esto existiera? Pues no debe existir. Debemos de saber que ya que le amamos, Él tiene tantas cosas preparadas para mí que yo nunca he escuchado, nunca ha subido en mi corazón, ¿verdad? Mis ojos nunca los han visto. ¿No le da una antoja de saber estas cosas que están secretas, que están escondidas, para conocerlas, para así glorificar a Dios y tener una comunión íntima con Él? Hasta Isaías, porque esta cita Pablo estaba pensando de Isaías 64. Es decir, Pablo era, aun cuando era Saulo de Tarso, era un ávido lector del Antiguo Testamento. Él era fariseo. Él fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los príncipes entre Israel. Y Dios le estaba preparando, aún perdido, aún sin conocimiento de Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios que él estudiaba. Y él recordaba, y cuando él citó ahí en 1 Corintios, estaba recordando de lo que dijo Isaías en 64. Vamos a leerlo. Isaías 64 y versículo 4. Porque desde el principio del mundo no se ha escuchado. ¿Está escuchando? Desde el principio del mundo no se ha escuchado ¿qué? Cosas que Dios tiene preparado para ti y para mí. Hasta la fecha están secretas, conservadas, reservadas, esperando que alguien que busque a Dios, alguien que esté serio, alguien que quiere crecer y recibir las cosas que nunca se han escuchado, nunca un labio lo ha pronunciado aquí en la tierra. ¿Puede usted imaginar? Dios dice, porque desde el principio del mundo no se ha escuchado, ni oído ha percibido, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él, que en Él espera. El que le ama, le espera, ¿verdad? Y Él le da crecimiento. Hay que ir y esperar delante de Él. Hay que tomar tiempo aparte con Dios de sus tareas, de su familia. Siempre muy bueno en la madrugada, temprano, antes que amanezca la esposa,
los hijos, de estar aparte con Dios. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que me quieres dejar ver? Permíteme ver lo que tú quieres que yo vea. Permíteme oír lo que tú quieres que yo oiga. Aquí estoy para esperar calladamente. ¿Verdad? El salmista dijo, yo vine calladamente, esperando delante de Dios. Sí, no tiene que orar, nomás estar callado. Y a ver si el Espíritu Santo le guíe, le manifieste alguna palabra que tú no sabes y ahora vas a saber. Y vas a glorificar a Dios por haberlo sabido. Entonces, el crecimiento de los niños. Vuelvo a repetir, no es pecado ser niño. Es pecado quedar niño. Óigame, no es pecado nacer niño. No hay otra manera de entrar en el mundo espiritual con Dios fuera de nacer un niño. Tiene que nacer. Pero es pecado quedar niño, quedar bebé, quedar chillón, quedar con celos, contiendas, divisiones y no crecer. Entonces, vamos a ver esta tarde, continuando un poco de lo que estudiamos. Abren sus Biblias en Hebreos capítulo 5. Y otra vez viendo a los niños. ¿Cómo son los niños? Puesto que en realidad no tienen mucho amor. Si tiene amor pues es muy restringido. No es, ¿verdad?, muy caliente, no es muy ferviente su amor con el Señor. Porque con quien tú amas fervientemente, tú quieres estar con él. Tú quieres estar con ella. Un marido que dice a su esposa, yo te quiero, mi amor, mi reina, mi preciosa, mi amante, y luego al rato está con otra mujer, es mentiroso. Es un hombre engañado. Él está diciendo mentiras, ¿verdad? El que ama quiere estar con lo que se ama. Es la razón porque muchos de ustedes aman su trabajo y están bien entregados a su trabajo, a ganar el dinero y buscar más y más y más. Pero con el Señor, pues no tengo tiempo. No tengo tiempo de esperar unos 30 minutos calladamente delante de Él, para que Él me abra el entendimiento, me abre el corazón, me empieza a revelar cosas que fueron escondidos desde los siglos pasados. Y ahora yo los puedo recibir y tener y glorificar a Dios con ellos, ¿verdad? No, siempre tenemos otros amantes que reciben nuestra atención, siempre. Sino que dejes las cosas de niños. Como le dije, el niño, ¿verdad?, ama su juguete por un rato. Y luego, si es nuevo, costó 3,000 pesos, 5 minutos, lo tira ahí en la esquina y busca una tapa de botella. Y va jugando con una tapa de botella que no costó nada. ¿Verdad? ¿No es así el niño? Nunca le puede satisfacer. Siempre quiere otra cosa. Entonces, la Biblia dice aquí en Hebreos, por favor, capítulo 5. Y vamos a leer acerca de nuestro sumo sacerdote Jesucristo en los días de su carne. Cuando Él anduvo aquí en la tierra, ¿cómo era Él? Él buscaba a su Padre. Él dijo, yo siempre hago lo que agrada a mi Padre. Él dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y cumpla, ¿verdad?, su voluntad. Esa es mi comida.
Eso es lo que me antojo, ¿verdad? Pero lamentablemente el niño tiene todas clases de comida. Pero el que antoja al Señor, note cómo era común con Jesucristo, versículo 7, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Aquí está el Señor Jesucristo, Dios manifestado en la carne, y Él orando. Hermanos, ¿cómo Él tuvo que aprender todo esto? ¿Por qué lo tuvo que aprender? Para enseñarnos a nosotros. Él vino como 100% hombre, pero 100% Dios a la misma vez. Pero siendo hombre, Él tuvo que aprender, tuvo que estudiar. Y la Biblia dice, Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Encuéntrale en los 4 evangelios, levantando mucho antes de amanecer el día y saliendo al desierto para orar a Dios. No una vez, pero muchas veces, ¿verdad? Y Él ya sabiendo la voluntad de Dios, Él teniendo toda la inteligencia y sabiduría de Dios, pero tuvo que aprender lo que tú y yo tenemos que aprender para enseñarnos cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Con ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Es como Él aprendió. Al que le podía librar de la muerte fue oído por su temor reverente. Temía a su Padre, ¿verdad? Es decir, reverentemente le respetaba, le obedecía, hasta no supo cómo obedecer. ¿Cómo va a saber Dios a obedecer? ¿A quién se va a obedecer? ¿A Dios? ¿Dios obedecer a Dios? Pues aquí tenemos Cristo, Dios manifestado en la carne, obedeciendo a Dios su Padre, reconociendo la autoridad que viene del Padre al Hijo, el Hijo al hombre y el hombre a la mujer, y los padres a sus propios hijos, ¿verdad? Esa autoridad. Él tuvo que aprender. Léelo, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esta es la razón, hermanos, por la cual Dios le envía el padecimiento. Tú no quieres padecer, pero de otra manera, ¿cuándo vas a buscar a Dios? ¿Cómo le va a buscar? No le va a buscar. Nunca va a ir a esperar delante de Él hasta que venga padecimiento. Y así tuvo que suceder en la vida del Señor. Todos sus 33 años y medio fue atormentado, perseguido por su familia, por sus hermanos, por sus hermanas, por los fariseos y saduceos, los judíos, sufriendo, padeciendo, porque era necesario aprender obediencia. Y la única manera que tú puedes crecer es obedecer. Es imposible crecer sin obedecer, ¿verdad? Un niño que es obstinado y rebelde crece chueco. Está completamente torcido y chueco. Esa es la razón por que le da un padre y una madre para enderezarle, para corregirle, para poner sus pasos en orden. Él no sabe. Él necesita mamá y papá para enderezarle. Pero lo tiene que aprender. No lo hace en un día. No le hace en 5 días. No lo hace en 5 años o 10 años. Es una cosa constante.
¿verdad? De enseñar, de disciplinar, de poner reglas, de mandar que sean guardadas, ¿verdad? Entonces, aprendió la obediencia por lo que padeció el Hijo de Dios. Entonces, déjenme animarles. Cuando mañana venga la prueba de fuego en su casa, en su domicilio, en su trabajo, no te quejes, regocíjate, alégrate. Dios me está ayudando, ¿verdad? Él quiere que yo crezca, que yo sea un hijo obediente, y Él manda todo esto para que yo aprenda a obedecer. Así era con Cristo y así es con usted y así es conmigo. No es de otra manera. Dios es tan sabio. Usted dice, ay hermanos, no podría ser de otra manera. No, no podría ser de otra manera. Así es la manera que Él escogió. Y tú lo debes, ¿verdad?, recibir con gozo. Lo más que venga el padecimiento, a lo mejor lo más tú vas a tener oportunidad de crecer. Y así glorificar a Jesucristo. Y honrar a Jesucristo. Ahora y para siempre. Amén. Como acabamos de leer. Entonces, versículo 9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Pero a quién? A todos los que crecen. A todos los que obedecen. ¿Verdad? No estoy tratando de mal usar las escrituras, pero los que obedecen van a crecer. Los que no obedecen van a quedar bebés, niños, con celos, divisiones y contiendas. Pero los que crecen van a ser obedientes. Van a humillarse, van a esperar delante de Dios. Van a llegar a tener un amor que es incomparable. No se puede comparar ese amor con el amor de su esposa. No se puede comparar con el amor de sus hijos. No se puede comparar con el amor de su prójimo, es decir, de sus parientes. Es un amor inefable. Yo le garantizo, si tú crezcas, si tú aprendas obediencia, si tú aprendes de estar contento con abrigo y sustento, ahí empieza. Especialmente en esta generación en la cual vivamos nosotros, hermanos. Hay mucha oportunidad. Hay puertas abiertas para el mexicano que nunca se abrieron jamás en toda la historia de México. ¿Verdad? Yo leí un artículo que México ahora es el número 1 en crecimiento económico en Latinoamérica, pasando hasta Brasil. Dejando Brasil atrás, México es número 1 en el crecimiento económico en el mundo entero de los latinoamericanos. ¿Puede usted imaginar? Hay mucho potencial. Hay muchas puertas abiertas. Y van a abrir muchos más. Pero, ¿qué vas a aprender? ¿De estar descontento? ¿De seguir en descontentamiento? ¿O estar completamente contento con lo que Dios me da? Sustento, abrigo, la presencia de Dios, ser miembro del cuerpo de Jesucristo, poder ministrar en el cuerpo de Cristo y glorificar a mi Señor. Pues tú sabes. Brinque ahora en versículo 11, de cual tenemos mucho que decir. Y difícil de describir porque cuántos sois tardos para oír. ¿Quiénes son tardos? Aquí lamentablemente versículo 13, y todo el que participa en la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño. Es niño. Y es tardo para oír. ¿Es usted así? Déme darle una sugerencia.
de llevar en oración delante de Dios este asunto. Es un pecado. Tú estás viviendo un pecado de ser de un corazón duro, de una mente, ¿verdad?, que es lenta para percibir las cosas de Dios. Tú puedes pedir, Señor, yo no quiero ser tardo de oír. Yo quiero ser presto para oír. Toque mi corazón, primeramente, porque es por la dureza del corazón. El corazón tiene que ser emblandecido, y Dios es el que ablandece el corazón. Y una vez que el corazón está ablandecido, los oídos se abren. Una vez que eres humilde y manso de corazón, se abre el oído para recibir la palabra de Dios. Pero Pablo dice, ¿por cuánto sois tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros, y fíjese, aquí en esta congregación, hay muchos de ustedes que ya deben ser maestros. No necesariamente aquí. Aquí soy yo, hermano Mauro. Si vayamos nosotros, y pues va a haber un lugar vacante para maestros, pero hay mucho lugar. Hay muchas casas particulares donde la gente está esperando que alguien venga y me enseñe la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, que ya deben ser por causa del tiempo, maestros, pero ¿qué pasó? ¿Tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche todavía, y no de alimento sólido, ¿verdad? ¿Es usted así? Yo, cada vez que traímos un mensaje sobre la salvación, sobre el nuevo nacimiento, yo veo que usted lo ha visto, ¿verdad, hermano Mauro? Hay mucho amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero cuando hablamos de crecer, todos callados. Todos bien callados. Pero se habla, ¿verdad?, de la común fe, ¿verdad?, de la reconciliación con Dios, de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todos son conmovidos. Pero ¿por qué no somos conmovidos en cuanto a crecer? Después de haber nacido y dejar estos rudimentos, ¿verdad? Así lo dice en versículo 1 de capítulo 6. Por cuando, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, vamos a crecer. No vamos a quedar hablando del nuevo nacimiento y de bautismos en agua y de la cena del Señor. Vamos a hablar de la obra del reino de Dios, de la oración y cómo, ¿verdad?, podemos interceder, de cómo podemos traer gente a los pies de Jesucristo para que Él los salva y Él levante y Él añada a la iglesia los que son salvos. Eso es lo que debemos de hablar. Pero no, queremos hablar, ¿verdad?, de la leche y no de alimento sólido. Pero note versículo 13. Y todo el que participa de la leche es inhábil. ¿Usted entiende? Inhábil, pues casi no puede moverse. Perdone que así lo diga, es uno que calienta su silla en el culto. Se viene para calentar su silla fielmente, pues gracias a Dios que lo hace esto, ¿verdad? El niño sí también puede calentar una silla, pero hay mucho más que hacer que calentar una silla. Es inhábil en la palabra de la justicia. ¿Por qué? Porque es niño, ¿verdad? Es niño. Siéntete aquí y cállate y no digas nada. Ahí se sienta por 30 minutos y luego empieza a chillar. Yo le he dicho a los hermanos,
la manera mejor de instruir sus hijos es en casa. Yo nunca tuve problema con mis hijos en el culto, porque estuve con ellos todos los días en la casa. Estábamos sentados en un círculo, 11 de nosotros, cada uno en su lugar. Tuvimos iglesia todos los días. Y ahí tuvieron que sentar a veces 45 minutos, a veces una hora. Dependía, ¿verdad?, lo que Dios me había dado. Y ahí es cuando les corregí. Si quisieron llorar y estar incómodos, y cuando llegamos al culto, pues les puse en las sillas. Aquí está su silla, aquí al lado de su madre, al lado de su padre. Y ahí ya tuvieron la práctica. Lo aprendieron en casa. Ahí es donde le enseña, en su casa. Pero la Biblia dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado, versículo 14, madurez. ¿Está usted alcanzando madurez? ¿Está esforzándose para madurarse? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y de mal. Por ejemplo, el hombre, y vuelvo a este mismo punto porque es un punto elemental. ¿Usted entiende la palabra elemental? Es para los primarios, en el primer curso de la escuela, ¿verdad? Tiene que ir. No quieren levantar y prepararse. Ya no quiero ir, mamá, ya estoy cansado de la escuela. No, tú vas a ir. Y se le levanta, se le prepara y se va a la escuela. Quiera o no quiera, vas a ir. Pero tú, y hijo de Dios, tú no tienes ninguna disciplina. Tú vienes a veces, tú no vienes a veces. Tú vienes cuando es conveniente. Y cuando ya hay lluvias, pues no puedo ir, ¿verdad? Es porque tú eres niño y no quieres crecer. No quieres poner disciplina en su propia vida, ¿verdad? Pero los que han madurado, se han ejercitado los sentidos. Aquí, sus 5 sentidos son despiertos. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer aquello, aunque mi cuerpo diga que no, aún, ¿verdad?, que el tiempo dice que no. Yo tengo cosas, tengo tareas que tengo que hacer. Y así es el hombre maduro. El niño no, ¿verdad? Todo es según su sentimiento. Yo siento mal, yo lloro, yo no quiero comer, yo estoy enfermo. Y no tiene ninguna disciplina en sí mismo. Y lamentablemente la mayoría de sus padres no les disciplinan, no les enseñan. Les dejan seguir niños y crecen así niños aún en su madurez todavía. Tiene todos los síntomas de un niño, de actuar como niño, de no tener ninguna disciplina. Pues, ¿verdad? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, note en qué, en la prudencia, en el discernimiento de bien y de mal. El que empieza a crecer, él puede sentar y racionar y decir, pues Padre, es bueno que yo esté en todos los cultos. Es bueno, Padre, que yo esté a tiempo, puntual. Es bueno que yo no llegue tarde, porque tú eres fiel y tú nunca llegas tarde, ¿verdad? Esa es manifestación de haber crecido, de empezar a crecer. De otra manera, tú puedes ver a sí mismo, ay, pues soy bebecito, todavía en pañales, gateando, ahí en la cuna, tomando leche, el biberón. ¿No puedes tú discernir lo que tú eres? Si eres niño,
o si eres un hombre espiritual. Hay dos en la iglesia. Hay niños y hay espirituales. El niño no es espiritual. El niño es carnal en sus acciones. Él es de la tierra. Él es diabólica en su manera. Él deje que el espíritu de Satanás le hable, le motiva, le pone pensamientos en su cabeza y así lo sigue, en vez de seguir al Espíritu Santo. Pues, y luego Pablo dice, capítulo 6, por tanto, sabiendo que hay niños, sabiendo que hay un Señor que nos dio el ejemplo de cómo aprender la obediencia y crecer y ser un hombre maduro, una mujer madura en la fe, ¿verdad? Por tanto, dejando todo esto, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, y de la doctrina de bautismos, y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Y esto haremos, a la verdad, si Dios lo permite. Es decir, dejaremos estos temas. Pablo habló mucho de ellos, pero aquí en Hebreos, hablando con los cristianos hebreos, él quiso perfeccionar a los hebreos cristianos, los discípulos hebreos. Y entonces, note versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ahora se toca a otro grupo de gente. Deje el asunto de los niños y viene ahora con las vírgenes insensatas, o podemos decir, los que hacen su casa sobre la arena, ¿verdad? Se ve igual hasta que venga lluvias torrenciales, pues cae la casa. Pues, note así como lo dice, hermanos, siga conmigo, los que pueden. Note como lo dice en versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, estos fueron los que vinieron entre los hijos de Dios, entre los discípulos, entre, ¿verdad?, los niños, caminaron o fueron plantados por el Padre Celestial, eran como cizaña, pero estuvieron muy enterados, muy conmovidos, hasta iluminados, hasta gustando el don acerca del don celestial, hasta sintiendo la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta partícipes del Espíritu Santo, no de que el Espíritu Santo entró a vivir en ellos. Nomás tuvieron una participación entre los santos de Dios, de lo que es estar en la presencia de Dios. Pero nunca lo experimentaron primera mano, ¿verdad? Nunca lo tuvieron, esta experiencia de conocer el Señor Jesucristo, y luego recayeron, versículo 6, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, hasta manifestando arrepentimiento, algo de fe, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y luego nos da el ejemplo de estas personas. Note versículos 7 y 8. Aquí está la interpretación de versículos 4, 5 y 6. Muchos usan estas citas para decir que uno puede ser salvo y luego recaer y volver a ser salvo después. No es posible. La salvación es vida eterna, una vez y para siempre, ¿verdad? Y nadie nos puede quitar del hueco
de la mano de nuestro Dios, o el hueco de la mano del Padre. Cristo así lo dice en Juan capítulo 10. Tenemos vida eterna. Una vez que hayamos nacido de nuevo, sea niño o sea ya crecido discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y para explicar versículo 4 a 6, Pablo dice, porque la tierra que bebe la lluvia, aquí está la tierra, aquí la congregación, ese es el terreno, aquí hay una tierra, aquí está la lluvia, está cayendo, la lluvia cae, aquí en la tierra, donde tú vienes, donde tú dices, pues yo pertenezco, yo soy de Cristo y Él es mío. ¿A poco? ¿Estás seguro? Pues note que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. ¿No ve que muchas veces en la iglesia cae la lluvia sobre esta tierra? Pero note, y produce hierba provechosa. Estos son los hijos de Dios. Es una hierba provechosa, una hierba que puede traer fruto a la gloria de Dios, ¿verdad? Esta misma lluvia está cayendo sobre todos. Gustaron del Espíritu Santo, partícipes del Espíritu de Dios, ¿verdad? Así, en un sentir. Pero la lluvia produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Un grupo que está sumamente bendecido, otro grupo que batalla, ¿verdad? Con sus vidas, con su experiencia, y no puede recibir lo que reciben los otros. Lo ven, le ve otro que está recibiendo y yo no recibo. ¿Por qué no recibo yo como aquel recibe? Pues, note, pero, es decir, la lluvia también produce espinos y abrojos y es reprobada. La misma lluvia produce hierba provechosa que lleva fruto a 100, a 60, a 30%, pero la misma lluvia del Espíritu Santo que cae entre nosotros también produce espinos y abrojos. ¿Puede usted imaginar? ¿Verdad? Y hasta dicen, no, pues yo soy hierba provechosa. Cuando eres espino y abrojo y es reprobada, ¿ve? Y cercana a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ay, hermanos, yo le dije y vuelvo a decir, escúchame bien, en el día del juicio, muchos que pensaron que iban a entrar en los cielos van a lamentar en el infierno, van a clamar con gran llanto. Estuve en el culto, leí la Biblia, canté los himnos, di mi diezmo, ¿verdad? Y tantas cosas que hicieron. Hice milagros, eché fuera demonios, testificaba en las casas, predicaba en las calles. Y Cristo responderá, nunca os conocí, nunca os conocí. Ahí donde yo mandé la lluvia, tú creciste, ¿qué? Un espino, un abrojo, no producía hierba provechosa. No eran frutos para manifestar que era hierba provechosa. Usted sabe qué es provechosa, que sirve para algo. Sirve para bendecir a otras vidas, ayudar a los hermanos, ayudar a la iglesia. No ser nada más un calentador de una silla.
pero servir, ministrar delante de Dios. Entonces, sigue leyendo. Pero en cuanto a vosotros, ahora Pablo cambia otra vez, primeramente con niños. Y luego aquí él habla, ¿verdad?, de espinos y abrojos y de hierba provechosa. Pero en cuanto a vosotros, oh amados discípulos, los que sí crecen, los que son hierba provechosa, estamos persuadidos de cosas mejores y que acompañan la salvación, aunque hablamos así. ¿Verdad? Mire, yo espero, estoy persuadido que hay entre nosotros los que son verdaderos, los que son reales, los que son real sacerdocio. ¿Verdad? La Biblia dice que somos sacerdotes y reyes. Pues, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote intercede. ¿Cuántos de ustedes son intercesores? ¿Cuántos de ustedes interceden por sus propios hijos, por los de la congregación que no son salvos, por los afuera de sus vecinos y parientes que no conocen a Dios? Los verdaderos discípulos de Jesucristo están en su oficio de intercesor, intercesora, que tú debes interceder, tú debes orar, ¿verdad? Entonces, note versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Aquí habla de la hierba provechosa, de los discípulos que han aprendido a obedecer a Dios y crecer y tener una madurez. Ahora hablando con ellos, ¿verdad? Y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, note, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. Estos son los discípulos. Estos no son los niños. Estos no son los que capten la lluvia y acerquen a Dios, pero nunca le lleguen a conocer. Queden espinos y cardos y abrojos, listos para el fuego del Señor. Deje la cizaña crecer entre el trigo, porque viene la hora cuando el Señor va a arrancar la cizaña y echar al fuego eterno. Pero el trigo llevará a la granja. Pues, ¿dónde vas a estar tú en aquel entonces? Sería bueno, hermanos, ya asegurar, ¿verdad?, su condición delante de Dios. Y no nada más creer porque tú asistes aquí que todo está bien y Dios está obligado a recibirle en el último día, en el final de su vida. Él no está obligado para nada. Él está obligado de hacer lo que Él compromete a hacer. Entonces, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún, y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin. ¿De qué? De ministrar, de ya estar crecido, saber su ministerio y cumplirlo. Lo vamos a leer al rato. Para la plena certeza de la esperanza. Esa es una plena certeza de que mi esperanza está en Él. Mire, me ha mostrado mi ministerio, yo he madurado, estoy ministrando en el lugar que Dios me dio y yo tengo la plena certeza de la esperanza de vida eterna. Es una señal, es una confirmación, es una afirmación que yo estoy bien, que yo he crecido. Yo soy hijo de Dios y he crecido porque Dios me ha dado. ¿Sabes tú su ministerio? Te dice, pues yo no tengo ningún ministerio.
¿A poco? Pues tal vez tú eres espino o abrojo y no eres hierba provechosa. ¿Verdad? ¿Para qué sirve el trigo? Sirve para hacer pan. Y la Biblia dice que el pan fortalece el cuerpo del hombre. ¿Verdad? ¿Tienes tú la fortaleza para los santos de Dios? ¿Para los hijos de Dios? Note cómo lo dice en versículo 12. Que no os hagáis perezosos. Los que son verdaderos discípulos de Dios, discípulos de Cristo, no pueden hacerse perezosos. ¿Verdad? Tienen que dejar la pereza, la ociosidad, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. ¿Verdad? El que es hijo se mete en este libro, promesa, tras promesa, tras promesa, tras promesa, tras promesa, y todas son mías, ¿verdad? Si yo soy un hijo crecido, si yo estoy ministrando, viene el día de coronación, viene el día de premios, viene el día de recompensas. Así dice la Biblia claramente. Los niños van a llegar, pero con gran llanto y dolor de corazón, porque van a ver todos sus premios regalados a otros y ellos excluidos de la boda del Señor y de toda la fiesta de Dios, para que, puesto que no quisieron aprender a obediencia, todavía tienen que aprender. Si tú no vas a aprender obediencia, ahora, si tú llegues allá en el tribunal de Cristo, tú vas a ser puesto bajo otra vez educación de cómo aprender la obediencia, de enamorarse con los mandamientos de Dios y seguirle fiel y obedecerle, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos de los ministerios. Abren sus Biblias aquí para terminar en Romanos capítulo 12. Romanos 12. Para los que han crecido, han llegado a hacer lo que Pablo dice en versículo 1 y 2. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un cuerpo santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Es decir, es una cosa racional que le entreguemos a Él todo nuestro servicio para ministrar a los santos. Ya acabamos de leer ahí en Hebreos, ¿verdad? Déjame leerlo otra vez para que no te olvides lo que dijo el apóstol. Es decir, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos. Primeramente, ministramos a los santos, a la iglesia. La Biblia dice que Cristo se entregó a sí mismo por su cuerpo, por su iglesia. Este es su primer amor. Su primer amor es con su iglesia, con los que han sido reconciliados con Él. Y entonces, Él no va a olvidar. Él tiene guardado en su libro, con su nombre, su ministerio, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. ¿Es usted ministrando aún? ¿Todavía? ¿Todos los días? Pues, para poder ministrar
agradablemente, tenemos que presentar el cuerpo, las manos, ojos, lengua, oídos, todo el cuerpo, pies, todo presentado en un sacrificio vivo. Es lo que Dios demanda. Y así Él te puede motivar y manifestar su ministerio. De otra manera, no le puede. Mientras que tú vas a tratar de manipular su propio cuerpo, olvídeselo. Tiene que dejar que el Señor manipula, le ordena, le lleva donde quiere que sea. Y este es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así puede llegar a entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi ministerio? Dios me va a mostrar en qué puedo yo ministrar a los santos, a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas. ¿Cómo voy a ser útil para ministrar a mis hermanos? Primeramente a ellos y luego a los demás, a los pobres después. Es a la iglesia primero. Cristo se dio su vida por su iglesia. Él ama su iglesia. Y Él nos salva, ¿verdad?, para ser ministros los unos de los otros en la iglesia. Entonces, note en versículo 5. Vamos a brincar. Pues vamos a leer versículo 3 y 4 también. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno es un individuo. Cada uno tiene una mesura de fe, ¿verdad?, para el ministerio, para entregar su cuerpo, para ministrar en el cuerpo de Jesucristo. Ya crecidos, ya creciendo, ya maduro, y Dios le puede manifestar su voluntad. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Cada miembro del cuerpo tiene su función. ¿No es así con su cuerpo? ¿No has examinado su cuerpo para ver que mi pie tiene una función, mi mano tiene otra función, mi lengua, mis ojos, mis oídos, todo miembro, mi nariz, mis labios, todo tiene su función distinta que otro miembro? Pero sin uno de ellos, yo estoy faltando. Tú estás faltando. Y la iglesia falta aquí. Hay mucha falta aquí en la iglesia de Puebla. Mucha falta. No debe existir. Porque hay muchos miembros. Y cada miembro debe ser su función. Como tú observas sus dedos y sus funciones de sus 5 dedos, ¿verdad? De los dedos de su pie, de sus rodillas, de sus piernas, de sus brazos. Tú sabes la función, hasta los das por sentado. Casi ni piensas de ello. En un día, cuando está hablando, no piensas, pues, mi lengua está funcionando. Nunca has dicho esto, ¿verdad? Sigue hablando y hablando y hablando. Y no diciendo, pues mi lengua está funcionando. Ya está funcionando. Normalmente, espontáneamente. Y así debe ser en la iglesia. Debe ser espontáneo. Por el Espíritu de Dios. Porque tú has presentado todos sus miembros en sacrificio vivo delante de Dios. Y Él lo ha recibido y ahora Él te puede ordenar. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Ahora, teniendo pues
diversidad de dones, según la gracia que nos es dada, si profecía. La primera función del cuerpo es la profecía. La profecía es hablar a los hombres, como ya le he enseñado, déjeme leerlo, es hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el primer ministerio en el cuerpo es la profecía, porque Dios quiere que su cuerpo sea exhortado, edificado, amonestado y levantado. Y por eso Él da la profecía. Pero no es todo. Y luego dice, si profecía, profeticemos conforme a la medida de fe. Es decir, en el orden de Dios, en el orden que Dios nos da. Yo no soy el único que tiene el don de profetizar. Está algunos de ustedes. Y le he dicho que hay muchos lugares donde pueden profetizar. Tiene que hallar el lugar tuyo. Sea en Cholula, sea en Atlisco, sea en Guadalajara, sea en México, sea donde quiera que sea aquí en Puebla, en hogares donde tú puedes profetizar. Tú puedes hablar a los hombres para la edificación, para la consolación y también para la exhortación. 3 cosas: edificar, exhortar y consolar. Y dice claramente que hágalo, profeticemos nosotros. Note, Pablo se incluía con otros en la iglesia de Roma. Él no está diciendo, yo no soy el único. Hay otros en la iglesia de Roma que también tienen, ¿verdad?, esta medida de fe para profetizar, y es conforme a la medida de la fe que Dios le ha dado a cada uno. Pero note versículo 7. O sí, ministerio. Ahora, en inglés dice, no dice usémoslo, pero dice esperemos nuestro ministrar, nuestro ministerio. Es decir, si tienes un ministerio, es decir, el gran ministerio es el profetizar, pero hay ministerios que son también de mucha importancia y hay que esperar su ministerio. Hay que esperar delante de Dios. Hay que crecer. Hay que saber que Dios no me va a usar para ministrar, sino que sea yo crecido. Tengo que crecer en la fe. Crecer, ¿verdad?, en mi santidad, en mi manera de vivir, en mi manera de comportarse. Entonces, Dios dice que este ministerio es el que enseña. Hay los que pueden enseñar. Tienen el don de enseñar, no solamente de profetizar, pero de enseñar también. Yo conozco una iglesia donde el hermano tiene su cuñado, que es maestro. ¿Y qué cosa? El hermano ya se fue con el Señor, el maestro, y qué beneficio era en la iglesia. Él no enseñaba todos los cultos. Estuvo siempre ahí. Pero cuando él paraba, podía oír, ¿verdad?, un alfiler caer en el piso. Porque el hermano tuvo el don de enseñar. Y agarró la atención de la congregación. Podía enseñar. Este es un ministerio, ¿verdad? También el que enseña en la enseñanza. Hay que ser un ardiente, ávido lector de la Biblia. ¿Cómo vas a enseñar lo que tú no sabes? Hay que meterse. Si tú sientes que Dios me ha llamado a enseñar su palabra, pues hay que estudiar.
Hay que dedicar horas de tiempo a la oración y a estudios bíblicos. Luego, note otro ministerio en versículo 8. El que exhorta. Cada iglesia debe tener un exhortador. Tal vez viene atrás del pastor o viene delante del pastor, exhortando con la misma palabra. Tal vez otras citas, yo le he visto que estos hombres que tienen el don de exhortar casi siempre están unidos por el Espíritu de Dios con el que profetiza. Y ellos exhorten sobre la palabra que va a ser predicado. O después de la palabra predicado, tiene una exhortación. No es largo, pero es bien conciso, bien preciso. Y la congregación, ¿verdad? Es como una estaca clavada en el corazón. Se clava la palabra de Dios en el corazón del creyente, el que exhorta. También el que exhorta, pues, es su ministerio en la exhortación. Pero luego hay otro ministerio, el que da. El que da. Él tiene el don de hacer dinero y dar el dinero para la obra de Dios, para la radio, para los misioneros, para los pobres y los necesitados. Tiene un don de Dios que Dios le ha dado. No es incorrecto hacer dinero, hermanos. Es incorrecto amontonar el dinero para mí y para la herencia de mi familia. Pero es correcto, el que tiene este don de dar, hágalo con sencillez, que no deja que su mano izquierda sepa lo que haga su mano derecha, ¿verdad? No la hace, ¿verdad? Como aquel hombre, yo les dije, estuve en una iglesia bautista una vez, aquí en México, cerca de Monterrey, allá en el estado de Nuevo León, y era tiempo de tomar la ofrenda. Y ellos siempre pasan la charola, los diáconos llevan, ¿verdad?, sus charolas y se van por un lado y pasen así, ¿verdad?, por todo. Entonces, cuando el pastor dijo, pues vamos a tomar la ofrenda, un hombre atrás de mí, con corbata, bien arreglado, llegó un carro de último modelo, se levantó, así, quitó su cartera, sacó un billete de 1,000 y lo puso así y luego así. A ver si, ¿quién me ve? No estoy exagerando. Le hizo así con el billete y luego así. Y luego cuando vino la charola, así despacito lo puso ahí en la charola. Pues él ya recibió su galardón. No va a recibir nada más. La admiración de toda la congregación, ¿verdad? Porque Dios no le dio nada. Porque lo hizo, ¿verdad?, para los ojos del hombre. Dios dice, hágalo. Si tú tienes este don de poder dar, qué necesario en el día de hoy. Los que pueden dar, ¿verdad?, con las necesidades de nuestros misioneros, con las necesidades aquí de la iglesia de Puebla, pues el que tiene el don de dar, hágalo. Dios dice, con sencillez. Y luego, otro ministerio, el que preside, con diligencia. Hay los que van a tener el don de presidir, es decir, con autoridad, estar delante de la congregación y dirigir y guiar la congregación en el camino correcto. Pero luego hay otro ministerio, el que hace misericordia, con alegría. Hay los que tienen el don de hacer misericordia. No puede aguantar ver su hermano sufrir, ¿verdad? Tal vez
un hermano que no ha podido trabajar, como en unos tiempos atrás había un hermano que cayó enfermo, es agricultor. Él vive de 2 hectáreas de milpa y también de frijolar. Esta es su vida. Él no tiene ningún otro ingreso. Y había sembrado y luego cayó en la cama enferma. Y un hermano dijo, hermanos, yo siento por este hermano. ¿Qué vamos a hacer? Y él dijo, ¿alguien irá conmigo? Y 2 hermanos se fueron. Y dedicaron una semana entera. Y no le cobraron nada de limpiar todo su frijolar, porque ya era grande y estaba bien contaminado con maleza. Maleza, ¿verdad? Y se fueron y limpiaron sin cobrarle nada. Tuvieron misericordia de su hermano en su necesidad. Pues muchos, yo creo, pueden existir aquí y tener este don, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermano, como Pablo lo dice en otras ocasiones. Vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 12 y versículo 28. Otro ministerio. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego milagros. Hay los que tienen el don de hacer milagros. Qué ministerio, ¿verdad? En el día de hoy, que pueden ir y orar por la enfermedad de una persona y ver el milagro de ver a esta persona levantado enseguida de su lecho de enfermedad. También, no solamente de milagros, pero dice, después dones de sanidades. Note plural. Ese es un ministerio en la iglesia, de tener dones de sanidades, ¿verdad? De poder orar por la gripa, igual como si orara por el cáncer, y uno o el otro es sanado por los dones de sanidad. Pero note una cosa, ayudas. Ahí está escondido el ministerio de ayudas de un hombre que tiene muchos dones, es carpintero, es albañil, electricista, plomero, sabe de todo. Y dedica, ¿verdad?, su vida a servir, a ministrar en la iglesia. Cuando vivía mi pastor, tuvimos un hermano con nosotros que era así. Su nombre es Rusel. Él ahora es casi la edad mía y no puede trabajar mucho, pero siempre disponible a los hermanos. Yo recuerdo una vez, no tenía agua en la casa. Era un día domingo. Y le dije, hermano, no sé qué hacer. No hay agua. Él vino, halló el problema, lo arregló y ni me dijo adiós cuando se fue. Y luego el lunes yo traté de pagarle. No, no me vas a pagar. Yo lo hice para el Señor. No lo hice para ti, lo hice para el Señor Jesucristo. Y así era él, con toda la congregación, no solamente conmigo, pero con todos los hermanos. Era su don, era su ministerio. El don de ayudas, de poder ayudar. Hay mujeres que tienen este don. Ve un hermano ya después de aliviar y está muy débil, muy agobiada, muy terminada, ¿verdad? Tal vez tuvo un parto muy difícil y le costó mucha energía y no puede levantar y servir a su familia. Y una hermana echa el vistazo. Hermana, voy a ayudarle. Lavo su ropa, guiso su comida, atiendo a sus hijos. Tú descanses, tú levantes, ¿verdad? Bien sana por la gracia de Dios. Estoy hablando de ministrar. Los que han crecido
van a buscar su ministerio. Van a saber su ministerio. Van a obrar en su ministerio. Ese va a ser su deleite. Siempre van a tener los ojos abiertos para ver dónde quepo yo en ministrar a los santos, a los hijos de Dios primero. Porque ellos son primero. Antes de los vecinos, antes de los parientes inconversos. Yo no digo que no debemos de ministrar a todo el mundo, pero primeramente a los santos. ¿No es lo que dijo nuestro texto? Déjeme leerlo otra vez. Así dice Pablo, es decir, escúchelo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos. ¿Está escuchando? Habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. No tiempo pasado, pero aún ahora. Es una cosa constante. Tú has crecido, tú has abierto sus ojos, Dios le ha manifestado lo que es su ministerio y tú aún, día tras día, ves la manera de ministrar en mi lugar, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, también, nótelo por favor en 1 Corintios 16 y versículo 15. Hermanos, ya conocéis a la familia de Estéfanas, que son las primicias de Acaya. Los primeros creyentes eran Estéfanas y su familia de Acaya, y que se han hecho adictos al ministerio de los santos. ¡Qué cosa! Esta familia creció enseguida. Y toda la familia llegó a ser adictos. ¿Usted entiende la palabra adicto? ¿Es un adicto de drogas o de cerveza o de avaricia o lo que sea? Pues tú puedes y debes llegar a ser un adicto de su ministerio. Vives con ellos todos los días embriagado, todos los días adictado a ministrar. ¿Dónde puedo yo servir? ¿Dónde puedo yo ministrar el don que Dios me ha dado? Y luego, note también en 2 Corintios, capítulo 4, y vamos a leer, por favor, versículo 1. Por tanto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pues para no desmayar, no debe cansar. Y la razón por que muchos se cansen es porque lleguen a ser indiferentes y lleguen a ser ociosos y perezosos, indiferentes de su ministerio. Si no quieres desmayar, que guárdalo siempre cerca, adicto de este ministerio que Dios me ha dado, ¿verdad? También, capítulo 5 y versículo 18. Y este es un ministerio que Dios ha dado a cada siquiera miembro de la iglesia. Aquí tú puedes apuntar en su Biblia, este ministerio es dado a cada siquiera discípulo de Jesucristo. ¿Qué es? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio a nosotros, a ti y a mí, el ministerio de la reconciliación. Tú tienes una responsabilidad de buscar las almas y reconciliarlos con Cristo, buscar su salvación de ellos, buscar su venida a los pies
de Jesucristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. También versículo 12 en Efesios, capítulo 4. Efesios 4, 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros están delante de ustedes queriendo crecerlos, perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio. Dios quiere que tú te desarrolles en su ministerio. ¿Cuál es su ministerio, hermano? ¿Sabes tú? Le pregunto, ¿hay alguien aquí que sabe su ministerio? ¿O ya no sabe? No ha inquirido. No le ha preguntado a Dios, ¿cuál es mi ministerio? ¿Dónde quepo yo? ¿Dónde voy a servir? ¿Dónde voy a ministrar a los santos? Así se puede evitar cansancio. Pablo dice, no nos cansemos en hacer el bien. Muchos se cansan porque no hacen nada. El que tiene ejercicio físico tiene un cuerpo ya fuerte. Sin el ejercicio, el cuerpo se flaquea. ¿No es así? ¿O estoy equivocado, hermano? Pues ejercitando su ministerio, no te vas a cansar. Al contrario, te vas a agarrar fuerzas nuevas para ministrar más y más y más. Y ser adicto al ministerio, como dijo el apóstol Pablo. También, note Colosenses 4, 17. Colosenses 4 y 17. Todo su ministerio debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de él. Pero en 4:17, y decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Todos los que crecen van a recibir su ministerio. Y hay que cumplirlo. Hasta el último, hasta el último etapa de su vida, siempre en su ministerio. ¿Verdad? Cumplirlo, ¿verdad? Hasta el día del Señor. ¿No es lo que dice? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y luego, note el último texto en 2 Timoteo 4:5, acerca de este asunto de ministerio. Según el don que Dios le ha dado, es su responsabilidad saber cuál es mi don. Es ayudas, es dar, es misericordia, es profetizar, es enseñar, es presidir, es gobernar. Pues, ¿qué es mi don? Donde yo voy a ministrar. Segundo de Timoteo 4:5. Pero tú, a Pablo hablando a Timoteo, su hijo en la fe, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Verdad? 2 veces. El que es adicto de su ministerio lo va a cumplir, pero cumple tu ministerio. Oh, qué privilegio. Le dije a los hermanos en Songosola, les dije, hermanos, tal vez es la última palabra que les voy a dejar. Y quiero cumplir mi ministerio. Y dejarle esta palabra. Era una palabra parecida, pero mucho más corta que esta, de este asunto de ministrar. Y
Si es la última vez que voy a pasar por allá, pues he cumplido mi ministerio con la iglesia de Songosorla. Y si fuera mi última vez aquí con ustedes, he cumplido, ¿verdad? Usted dice, pues hermano David, ¿dónde vas a terminar su ministerio? Pues yo no sé. Tal vez aquí, en esta mesa. Tal vez en otra congregación. Profetizando. Yo no sé, pero quiero cumplir mi ministerio y acabar la carrera. Y decir con Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y por eso hay una corona que está esperando por la gracia de Dios. Pues, gloria ahora y para siempre. Amén. A los que crecen, a los que entran en su ministerio, y todos los santos de Dios son edificados. Qué gloria hay en la iglesia, donde existe cada uno crecido y ministrando en su capacidad, en su don que Dios le ha dado. Pues que Dios nos ayude. Era mi deseo de animarles, de crecer y no decir de balde, pues yo vivo para honrar y glorificar a Dios. Mentira, sino que tú vas a crecer. Si estás determinado, yo crezco, yo tengo que crecer y yo tengo que ministrar, ¿verdad? Entonces usted sí vive para honrar y glorificar al Señor Jesucristo.